Bueno, entonces el documento que vamos a reflexionar el día de hoy, que es un documento de los más importantes, yo diría, del, de los últimos 100 años al respecto de la Santísima Virgen. Vienen unos textos a partir del Concilio Vaticano II, estamos hablando a mediados y finales de los años 60, y después viene el Papa San Juan Pablo II con un texto muy especial, y en ese nos vamos a concentrar hoy. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver algunos elementos muy bonitos y ustedes también después tienen tiempo de reflexionarlo, aunque tenemos un segundo encuentro mariano en este mes, y ahí vamos a seguir deleitándonos con este texto. El texto es una carta encíclica de San Juan Pablo II llamada Redemptoris Mater. Redemptoris Mater. Yo creo que en alguna oportunidad les había explicado ya. Estos títulos en latín, la lengua oficial de la iglesia es el latín, y estos títulos en latín para los documentos, los que expide el Papa, tienen que ver con las primeras palabras o con el encabezado del documento propiamente, del texto. En este caso, Redemptoris Mater traduce del latín al español, la madre del Redentor. Juan Pablo II ya estaba pensando, desde este momento, estamos hablando del año 1987, él ya estaba pensando en el año jubilar, en el cambio de milenio. Y quiso ofrecer y consagrar un año especial a la Santísima Virgen, un año mariano. Y ese año mariano lo abre con este documento, con este texto, 25 de marzo eh, de 1987, Redentoris Mater, el día de la Anunciación de Nuestra Señora o a Nuestra Señora del Arcángel Gabriel. Entonces comienza San Juan Pablo II con lo siguiente, en este texto. Dice, la Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de salvación. Entonces, mejor dicho, aquí cada reglón da para sacar una maravilla. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Dios no es de los que se arrepiente de aquello que hace, porque su voluntad es íntegra y es omnipotente. Por lo tanto, los actos de Él siempre son los más perfectos. Ah, pero ¿qué hubiera podido pasar si Dios hubiera hecho tal cosa? No. Si Dios lo hizo así, o si Dios lo permitió, es porque es lo más perfecto. Entonces, cuando hablamos aquí de Nuestra Señora, Él dice muy claramente, San Juan Pablo II, y por boca de Él está hablando el Espíritu Santo y la Iglesia es la que se pronuncia. La madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de salvación, o sea, está ahí. Y Dios quiso que tuviera ese papel. Y un papel fundamental al lado de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que para poder comprender a nuestro Señor Jesucristo de una manera más integral es necesario que nosotros contemplemos el rostro de María. ¿Cómo contemplamos el rostro de María? Pues conociendo más a Nuestra Señora, teniéndole más devoción a ella, etc. Dice él entonces, tomando en consideración aquí una carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Recuerden que la revelación, eso lo hemos visto ya. La revelación dentro de la iglesia tiene tres elementos: Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición. Entonces aquí vamos a traer cuenta de los textos del Nuevo Testamento y especialmente de Pablo, aquel pilar de la iglesia naciente. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice Gálatas? Al llegar la plenitud de los tiempos, ¿cuál fue la plenitud de los tiempos? El momento de la encarnación. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. Entonces, miren, solo hasta aquí ya podemos darnos cuenta de ese papel y de ese engranaje fundamental que tiene la Santísima Virgen en el plan de salvación. O sea, aquel que vino por la salvación o a conquistar la salvación de los hombres en lo alto de la cruz con su sufrimiento y con su muerte, quiso venir al mundo a través de la Santísima Virgen. Después vamos a encontrar un gran santo mariano, San Luis María Grión de Montfort, que nos va a decir, así como Jesús quiso venir por medio de María a nosotros, Él quiere que nosotros vayamos a Él por intermedio de ¿quién? De la Santísima Virgen, porque está dentro de los planes de Dios. Dice entonces, nacido de mujer, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos de Dios es que ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Esto lo dice Pablo, capítulo 4, versículo 4 de la carta a los Gálatas. Y con esto comienza propiamente la introducción de Juan Pablo II al documento. Después él va a hacer un recorrido sobre los grandes aportes del Concilio Vaticano II, de todos los documentos de Pablo VI,
por ejemplo, unos documentos muy lindos al respecto de Nuestra Señora, y en función de eso va abriendo un panorama novedoso, siempre novedoso porque eso también lo debemos de tener en cuenta. La doctrina de la Iglesia, con el transcurrir de los años y de los siglos, siempre se va enriqueciendo. ¿Por qué? Porque como Dios es infinito, siempre vamos a tener un aspecto novedoso para conocer de Dios. En este caso, son aspectos de Dios que estamos conociendo a través de Nuestra Señora. Porque cada una de las criaturas, ustedes y yo, nosotros que somos criaturas contingentes, ¿no? O sea, que dependemos de Dios, es una criatura, Dios, perdón, es un ser necesario. Y nosotros somos criaturas contingentes porque dependemos de Dios. Dios es un ser necesario porque no depende de nadie. Entonces nosotros como criaturas contingentes, dependiendo de Dios, tenemos impreso en nosotros como que la huella de Dios porque Dios es nuestro creador. Entonces cada vez que nosotros nos vemos entre nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar, nos damos cuenta que hay algo de Dios que fue puesto en el otro, porque hay algo del artista, del creador que quedó presente en la vida del otro, de manera física, de manera espiritual, etc. Ahora, con Nuestra Señora, todo lo que podía haber de maravilloso de nuestro Señor Jesucristo quedó impreso ¿en quién? En la Santísima Virgen. O sea, la mejor imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra es la Santísima Virgen. Entonces dice, la iglesia confortada por la presencia de Cristo. Entonces aquí Juan Pablo II realiza un esfuerzo muy especial para hacer trascendental, o más bien hacer evidente el papel trascendental de María dentro de la iglesia para llevarnos a Cristo. Y dice, la iglesia confortada por la presencia de Cristo camina en el tiempo hacia la consumación de los siglos, o sea, cuando el tiempo se vaya a acabar, el fin del mundo. Y va al encuentro del Señor que llega, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este camino procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María. Muy bonito esto. Entonces, un camino, una manera segura de caminar hacia Cristo es imitar a la Santísima Virgen. Porque si alguien supo caminar a puerto seguro para llegar donde nuestro Señor Jesucristo y consumarse en sí el plan de salvación, es Nuestra Señora. Dice entonces, citando aquí un texto, avanzó en la pregnación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. En el momento de la anunciación, el ángel le revela ese milagro maravilloso de la encarnación del Verbo y ella humildemente dice, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, desde ese primer momento de la anunciación. Y ahí lo acompañó 30 años de vida privada y 3 años de vida pública, hasta que al final Stabat Mater Dolorosa, estaba la Madre Dolorosa, Justa Crucem Lacrimosa, junto a la cruz lacrimosa, llorando Nuestra Señora al lado de la cruz, pero inclusive ahí en el dolor no abandonó a nuestro Señor. Todos los momentos de gloria, en los milagros, todos y cada uno de los milagros con los leprosos, la resurrección de los muertos, de Lázaro, ahí estuvo Nuestra Señora. Gloria, un espectáculo maravilloso del esplendor y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora está muriendo en lo alto de la cruz como el peor y el más vil de los ladrones. Ahí en ese momento también Nuestra Señora acompaña fielmente a nuestro Señor. Miren cómo todo esto se va convirtiendo en un ejemplo, en un itinerario de vida para nosotros. O sea, yo no puedo acudir a Dios solamente en el momento de alegría, en el momento de tranquilidad, de estabilidad, ¿no? Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Demos una miradita muy rápida a lo que está sucediendo hoy en día con esta pandemia. Permite esta serie de situaciones, ¿para qué? Para que nos demos cuenta, lo que yo les decía ahora, que somos criaturas contingentes, o sea, que dependemos de quién, dependemos de Dios, en un grado excelso de Dios, y en un grado menor, evidentemente, y relativo, de las demás criaturas. Es necesario nosotros dar un consejo, dejarnos aconsejar, dejarnos guiar, todo para el bien de los justos. Continúa entonces a Juan Pablo II. Dice, en realidad, aunque no sea posible establecer un punto preciso y cronológico para fijar la fecha del nacimiento de Nuestra Señora, eso es un misterio, porque eso no lo encontramos en la Sagrada Escritura propiamente. No lo encontramos en la Sagrada Escritura, pero la tradición nos dice que Nuestra Señora, siendo una doncella, alrededor de unos 15 años, fue que recibió la anunciación del ángel, y era una costumbre propiamente del pueblo judío. En ese momento que Nuestra Señora recibe esa visita del ángel, de ahí hasta la muerte de nuestro Señor,
son 33 años, o sea que vamos en 48 años. Se supone que Nuestra Señora estuvo aquí, y por tradición, porque no está en la escritura, más o menos hasta el año 75, o sea, unos 42 años más. Nuestra Señora estuvo hasta una edad avanzada. Sin embargo, por Nuestra Señora no tener las consecuencias propias del pecado original, la lozanía en ella, la juventud, la vitalidad, especialmente la alegría y bueno, todos los frutos de la belleza interior que ella tenía, se mantuvieron hasta el último momento en que se dio la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Pero no se sabe la fecha de su nacimiento. Nosotros celebramos dentro de la iglesia en el año litúrgico, celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Si ese día fue la concepción, pues 9 meses después es el cumpleaños o el nacimiento de Nuestra Señora, que es el 8 de septiembre. Bueno, entonces dice, es constante por parte de la iglesia la conciencia de que María apareció antes de Cristo en el horizonte de la historia de la salvación. Entonces esto es muy bonito, porque entonces así como en el año litúrgico, que es el año en el cual la iglesia va celebrando una serie de fiestas, de solemnidades y de memorias que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque el centro del año litúrgico de la iglesia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el domingo de Pascua. Todas estas celebraciones están unidas en un orden muy inteligente y muy sapiencial, muy sabio. ¿Por qué? Hay un tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad. Es el Adviento. Y en el Adviento los sacerdotes inclusive tienen las vestimentas o los ornamentos son de color morado, penitencial. Nos estamos preparando, estamos organizando nuestra casa interior, el hogar y el templo del Espíritu Santo para la venida de ¿quién? Del Salvador. Entonces, del tiempo del Adviento viene después el tiempo de Navidad. Entonces, el paralelo que San Juan Pablo II va a hacer aquí es muy bonito. María antecede a Cristo porque María se convierte en un adviento. Ella misma es una preparación para que la humanidad reciba a nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy bonito, porque vemos como toda la iglesia no está impuesto o no es colocado a capricho de cualquier uno, no. Es todo sapiencial y revelado, inspirado por el Espíritu Santo. Continúa entonces, dice San Juan Pablo II. Su presencia en medio de Israel, la presencia de Nuestra Señora, 2000, 3000 años de historia, desde el patriarca Abraham hasta la plenitud de los tiempos, la encarnación del Verbo, se mantenía esa esperanza de que iba a venir el Salvador, el Mesías. Su presencia en medio de Israel, tan discreta que pasó casi inobservada a los ojos de sus contemporáneos. No tenemos ningún texto de los primeros tiempos de la Iglesia que no sean los Evangelios que haga una consideración dentro del pueblo judío al respecto de Nuestra Señora. Pero ¿cómo no ver a la Santísima Virgen? ¿Cómo no escucharla? ¿Cómo no haberse creado un mito alrededor de semejante mujer tan espectacular? O sea, aquella mujer que Dios creó con el ánimo de que ella fuera su madre. O sea, era una criatura ya físicamente con una belleza indecible y espiritualmente lo que sería una palabra de consejo, de ánimo de Nuestra Señora. Ella vivió y estudió en el templo, o sea, preparaba los ornamentos, ayudaba en el sacrificio de la Pascua. ¿No será que los sacerdotes viendo a la Santísima Virgen se daban cuenta de lo que era esa niña, esa adolescente? Una maravilla. Era tal la decadencia del pueblo de Israel, que así como no llegaron a ver esas grandezas en Nuestra Señora, cuando se encontraron con nuestro Señor y caminó sobre las aguas, paró las tempestades, transformó el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos, tampoco veían en él el Salvador. Entonces había una especie de ceguera en el pueblo de Israel por medio de la cual no podían y no lograban observar la grandeza de la Santísima Virgen. Sin embargo, en su silencio, la Santísima Virgen, en el silencio de su oración, de su meditación y especialmente de su vida interior, porque es que yo para hacerle bien a los otros no tengo que salir a predicar a una esquina, no, yo tengo que hacer bien mi trabajo, óptimamente mi trabajo. Tengo que ser un punto de referencia dentro de mi familia, ejemplo de perseverancia, de emprendimiento, de veracidad, de honestidad, etc. Ese es el papel nuestro en la sociedad. Mutatis mutandis, o sea, guardando las debidas proporciones, la Santísima Virgen tenía ese mismo papel en el pueblo de Israel, era mantener la santidad y la virtud. Ella como una luz en medio del pueblo de Israel que se debatía en la oscuridad del pecado. Ella permanecía como una guía que mostraba que había una esperanza para la venida del Salvador. Bueno, recuerden que si quieren hacer preguntas, las colocan aquí en los comentarios.
Después de la muerte de Jesús no hay escritos de la Virgen María. Mauro. De ella no, pero sobre ella sí. Hay algunas cartas de los primeros tiempos de la iglesia, inclusive los evangelios apócrifos, que son aquellos evangelios que no quedaron consignados en la versión canónica, o sea, en la versión oficial de la Sagrada Escritura, pero que fueron escritos por cristianos contemporáneos de Jesús o inmediatamente posteriores a Jesús, o sea, finales del siglo I y comienzos del siglo II. Y en muchos de ellos se nombra a la Santísima Virgen. San Ignacio de Antioquía hace referencia a Nuestra Señora, San Ireneo de Lyon, que fue uno de los discípulos de San Juan, etc. Ellos hacen referencia, en passant, muy de paso, sobre la Santísima Virgen, pero un texto así específico sobre Nuestra Señora no. Solamente hasta el siglo IV, que se define la maternidad de Nuestra Señora. Ahí sí se condensan los grandes comentarios al respecto de Nuestra Señora y viene la gran declaración de la Iglesia. Nuestra Señora es Madre de Dios. Bueno, seguimos entonces aquí. Dice, el misterio de la encarnación le ha permitido penetrar y esclarecer cada vez mejor el misterio de la madre del verbo encarnado. Claro, ¿cuál es el papel, cuál es el papel de Nuestra Señora en el plan de salvación? Obviamente Nuestra Señora fue el medio por el cual Jesús quiso venir al mundo, encarnarse. O sea, todo lo que Jesús tenía de físico, de cuerpo, venía de quién? Únicamente de Nuestra Señora, porque en la concepción de nuestro Señor no hubo concurso de varón. Es más, tan milagroso fue el nacimiento de nuestro Señor y de tal manera Él quiso proteger la integridad de la Santísima Virgen que la mantuvo también virgen antes, durante y después del parto, que es otro de los privilegios de Nuestra Señora. Bueno, en este profundizar tuvo particular importancia el concilio de Éfeso, durante el cual con gran gozo, recordemos en el año 431, durante el cual con gran gozo de los cristianos la verdad sobre la maternidad divina de María fue confirmada solemnemente como verdad de fe de la Iglesia. Entonces son 4 dogmas. Maternidad de Nuestra Señora, que es el más grande de los dogmas, virginidad de Nuestra Señora antes, durante y después del parto, Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y la última en el siglo XX, la asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma. María es la Madre de Dios. Theotokos fue el término que se acuñó aquella que engendró, que trajo al mundo a Dios, Nuestra Señora. Ese término y ese gran concilio que se reúne para definir esta verdad, Nuestra Señora es Madre, y no es Madre de la naturaleza humana solamente de Dios, no. Es Madre de la naturaleza humana, de la naturaleza divina y de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque María es Madre de Jesús. Y Jesús tiene naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina. Entonces María es madre bajo estos 3 aspectos. A ver si están preguntando por acá. ¿Dónde se pueden consultar entonces esos documentos al respecto de la Santísima Virgen? Se los prometo y se los voy a mandar. Si no todos, por lo menos algunos para que los lean. No es que por el hecho de no ser oficiales estos textos, no es que puedan carecer totalmente de verdad, no. Tienen algunos asuntos interesantes, además asuntos que inclusive muchas veces los exégetas consultan para ir y hacer interpretaciones al respecto de la Sagrada Escritura, o sea, de los libros oficiales. Eso es interesante porque esos libros canónicos no es que han sido, esos libros apócrifos no es que han sido condenados por la Iglesia, no son los oficiales y tienen mucha cosa de novelesca más bien. ¿No? Entonces no están declarados propiamente como inspirados por el Espíritu Santo, pero pueden tener mucho de veracidad. Bueno, en este profundizar la importancia del concilio de Éfeso del año 431. Dice el concilio, dice el texto del concilio donde se declara la maternidad divina de Nuestra Señora. Dice, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, y miren que esto Pablo también lo dice en sus cartas, miren que Pablo es uno de los que escribe, Diego es uno de los que escribe sobre Nuestra Señora, ¿no? Y él debe haber conocido a Nuestra Señora, no conoció a nuestro Señor Jesucristo en persona. La tradición nos dice que Pablo convivió algunos años con nuestro Señor en cuerpo glorificado en el desierto. Él se formó con nuestro Señor Jesucristo, pero una vez glorificado, ¿no? Resucitado. Pero él seguramente tuvo un convivio y un contacto también con la Santísima Virgen, que vivía en Éfeso en compañía del apóstol Juan. Entonces dice, el texto del año 431, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros.
Pasa que en esos primeros tiempos de la iglesia aparecían herejías al por mayor y al de tal. Aquí la iglesia, a partir del año 312 más o menos, ya había salido de las catacumbas, y como ha salido de las catacumbas y tenía ya cierta libertad sobre el imperio romano, pues entonces venían otra serie de enemigos a atacarlos. Ya no era para matarlos propiamente, físicamente, sino para matarles el alma con las herejías. Entonces decían que Jesús, por ejemplo, tenía, sí, naturaleza divina, sí, pero apariencia humana, que él solamente tenía apariencia y no naturaleza humana. Por eso fue que la iglesia empezó a celebrar los concilios y a definir las verdades de fe con respecto a nuestro Señor. Y aquí, para definir una verdad de fe y no dejar que la iglesia, la comunidad del pueblo de Dios, pudiera zozobrar en medio de las mentiras que se escuchaban de Nestorio, de albigenses, etcétera, de los maniqueos, la iglesia empezó a definir la doctrina. Dice entonces, se hizo hombre. Así pues, mediante el misterio de Cristo en el horizonte de la fe de la iglesia, resplandece plenamente el misterio de su madre. Entonces, en cada uno de estos acontecimientos, llevamos ya 25 minutos. Vamos a repetir los dogmas, sí, Miguel. Entonces, tenemos maternidad divina de Nuestra Señora. Para ponerlo en una escala, el más importante es el de la maternidad divina. ¿Por qué? Porque cuando Dios escoge desde siempre, ¿no? Desde toda la eternidad, no fue que Dios dijo en un momento, ay, va a ser mi mamá, no. Desde toda la eternidad escogió a Nuestra Señora como su madre. Ab eternum es el término teológico. Ab eternum escogió a Nuestra Señora como su madre. Entonces tenemos maternidad divina. Y los demás dogmas o todos los demás atributos, dones y virtudes de la Virgen vienen en función de este, que es el más importante, Theotokos, maternidad divina. Aquella que fue llena de gracia en función de ¿qué? De la maternidad divina. Entonces, maternidad divina. Después viene la virginidad perpetua de Nuestra Señora, antes, durante y después del parto. Después viene la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado original en el primer momento en el vientre de Santa Ana y poseía ya en ese momento en el vientre de Santa Ana más gracia y santidad que todos los ángeles y los santos justos. Ustedes imaginen lo que es eso. En el primer momento de la concepción. Bueno, y después de eso la asunción de Nuestra Señora. Entonces, una vez María termina su recorrido o su vida terrena, sube a los cielos, es asunta al cielo en cuerpo y alma. Ahí están entonces los 4 dogmas, 4 grandes dogmas marianos. Bueno, entonces seguimos. Este documento es maravilloso. Yo estoy corriendo para que saquemos provecho. A ver. Este punto 5 me parece muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice San Juan Pablo II. Recordemos que la tradición en la iglesia se va alimentando, ¿no? Traditio, pasar de uno a otro. Esa tradición y ese magisterio se va enriqueciendo porque cada vez Dios se va a manifestar más y el Espíritu Santo ilumina más, se muestra más las verdades que tienen que ver con Dios. Dice entonces el Concilio Vaticano II, presentando a María en el misterio de Cristo, o sea, cuando hablamos del misterio de Cristo, hablamos de la vida de Cristo, de todo lo que tiene que ver con Cristo. Porque es un misterio, no es porque esté oculto, no, es porque nuestra razón, nuestra inteligencia, no es capaz de llegar a contemplar en su totalidad la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, el Concilio Vaticano II, presentando a María en el misterio de Cristo, encuentra también de este modo el camino para profundizar en el conocimiento del misterio de la Iglesia. Entonces hay un paralelo muy bonito que la Iglesia ha hecho durante los siglos al respecto de María y de la Iglesia. Miren que es esa figura femenina que está relacionada con Dios, con la Santísima Trinidad. Entonces María, la Madre de Dios, Iglesia, la esposa mística de nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación muy bonita y un realce de la feminidad. Ese gran realce de la feminidad se lo dio la cristiandad a la mujer. Dice entonces, en efecto, María como Madre de Cristo está unida de modo particular a la Iglesia que el Señor constituyó como su cuerpo místico. Esposa mística de Cristo, cuerpo de Cristo es la Iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos sus miembros, el cuerpo, y Él es la cabeza. El texto conciliar acerca significativamente esta verdad sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y esto todo fundamentado en las cartas paulinas. Oído. Estamos hablando de los textos del Concilio Vaticano II que nos hablan de María, su relación con Cristo y su relación con la Iglesia.
Yo voy viendo aquí si van poniendo preguntas. Bueno, dice, el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen. La realidad de la encarnación encuentra casi su prolongación en el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, miren, Nuestra Señora presta su vientre para que en el vientre de ella se geste durante 9 meses la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha carne, ¿no? Asume la naturaleza humana la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre de Nuestra Señora. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ¿dónde se empieza a evolucionar, empieza a crecer y empieza a enriquecerse ese cuerpo de Cristo, la iglesia? En el vientre de María. Entonces si ven cómo la Virgen María también de alguna manera colabora en la generación de la iglesia. Eso es muy lindo porque hay un paralelo entre el cuerpo de Cristo, María y la iglesia, ¿no? Esto, mejor dicho, me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí vemos nosotros el papel de Nuestra Señora. Vuelvo y repito esto para dejarlo que sea súper didáctico. Llega el momento de la anunciación. El arcángel San Gabriel se presenta ante Nuestra Señora y le cuenta la gran noticia. Una noticia que yo creo que ni el propio San Gabriel sabía bien cómo comunicar cuando vio a Nuestra Señora y se emocionó por la noticia que iba a dar. Él fue entendiendo más profundamente en el momento en que iba hablando con Nuestra Señora, porque María, siendo trono de la sabiduría, obviamente iba dándole lecciones sobre la encarnación al propio San Gabriel. El hecho es que en medio de ese diálogo, que los evangelistas dejan de una manera muy compendiada, muy discreta en el Evangelio, debe haber sido una conversación muy larga al respecto de que esta maravilla, pues sí, Pablo lo dice, la plenitud de los tiempos, Dios se hace hombre, no, sí, eso fue. Aquí ya, la anunciación, 5 minutos y se fue el ángel, no, eso fue. Y seguramente preparado con gracias y bendiciones muy especiales. Ese día Nuestra Señora se levantó y ella veía que el sol brillaba de una manera especial. Las flores tenían un aroma mucho más rico, ella estaba más llena de vitalidad. Los pajaritos, todo era maravilloso. Se estaba preparando la naturaleza para recibir ese gran regalo. Era en el vientre de Nuestra Señora, iba a empezar a concebirse ¿qué? El cuerpo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entonces en esa posibilidad de nacimiento del cuerpo de Cristo a través del cuerpo de María, hay también una posibilidad de nacimiento de la iglesia en el cuerpo de María. Si ven ese paralelo, cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, la iglesia, y María como aquella que deja que en su vientre se produzca esa maravilla. Eso tengámoslo muy presente porque es maravilloso. Bueno, continuamos. Yo creo que a ver si los líderes me van contando cuánto tiempo tenemos. Me escriben en comentarios, por favor. Bueno. Esto es muy bonito. Antes de comenzar la primera parte, dice San Juan Pablo II recordando el Concilio Vaticano II. El concilio subraya que la Madre de Dios es ya el cumplimiento escatológico de la Iglesia. O sea, Dios constituye la Iglesia, su cuerpo místico, nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos embelleciendo a lo largo de la vida y podamos reflejar de la mejor manera en nosotros Cristo. De tal manera que nosotros nos cristiformamos, ¿no? Nos transformamos en Cristo. Así como Pablo en algún momento llega a decir, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí, pues ese es el llamado para cada uno de nosotros. Ahora bien, si nosotros tomamos esas palabras de Pablo donde él dice que no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí, y él lo dijo, honesta y claramente lo dijo porque así era. ¿En quién, y esto es una pregunta para ustedes, en quién más que nadie se podría decir que esa persona no vive, sino que vive Cristo en ella? O sea, que cuando yo la veía, me encontraba con Cristo. Cuando hablaba, era a Cristo a quien escuchaba prácticamente en su actuar, en su pensar, todo. Pues con todo el respeto que se dé Pablo, pero quien de verdad tenía, quien de verdad no, quien más tenía autoridad para decir, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí, era y es Nuestra Señora, ahora que está en cuerpo y alma en el cielo. Entonces, hacia allá caminamos. Como cada uno de nosotros caminamos hacia allá, cuando aquí se habla de la escatología, es ese, en ese fin del mundo, cuando estamos prestos a
a colocar delante de Dios todas nuestras vidas y decirle cómo administramos nuestra vida, cómo administramos el tiempo, cómo administramos inclusive la salud, cómo administramos el dinero, la inteligencia, nuestras virtudes, todo. Quien mejor supo prestarle cuentas a Dios en ese momento del gran encuentro final es Nuestra Señora. Por eso ella se convierte, dice aquí muy claro, recordando a Pablo, y al mismo tiempo que los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente el pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de las virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Esto es un texto del concilio que cita pues internamente a Pablo en la carta a los Efesios. La peregrinación de la fe ya no pertenece a la Madre del Hijo de Dios. Glorificada junto al Hijo en los cielos, María ha superado ya el umbral de la fe y la visión cara a cara se hace una realidad. Claro, Nuestra Señora terminó su vida terrena, como bien lo dice el dogma que proclama la asunción de Nuestra Señora. Nuestra Señora termina su vida terrena y se encuentra ya cara a cara con Dios. O sea, la imagen más admirable de la iglesia vivida plenamente, de la vida como cristiano, está en la imagen de la Santísima Virgen. Al mismo tiempo, sin embargo, en este cumplimiento escatológico, no deja de ser la estrella del mar, Stella Maris. ¿Para quién? Para todos los que aún siguen el camino del afecto. Si yo quiero una luz en mi vida, si yo quiero una luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad en las cuales estoy hundido en estos momentos, de desesperación, de angustia, de enfermedad, pues tengo que levantar los ojos e implorar la compañía de Nuestra Señora. Porque ella no se fue al cielo y se quedó allá aislada de la realidad humana. Antes, por el contrario, llegó allá. ¿Para qué? Para ser una intercesora mucho más eficaz delante de su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, no terminó aquí el misterio de Nuestra Señora. Y a no ser que los que me digan aquí lo contrario, vamos hasta las 8. Listo. Vamos entonces hasta las 8. Perfecto. Dice entonces la primera parte del documento. Recuerden, para los que han ido llegando, estamos hablando de la Redentoris Mater, la Madre del Redentor. Un documento que fue publicado por San Juan Pablo II para declarar un año mariano como preparación para el gran jubileo del cambio de milenio. Esto fue un 25 de marzo. Dice entonces la primera parte, María en el misterio de Cristo. Y así lo va a ir dividiendo en la iglesia, etcétera, para dejar claro el papel que tiene Nuestra Señora. Yo lo he dicho varias veces, no me canso pues de repetirlo. Nuestra Señora no es una opción más dentro del cristianismo. Yo, siendo cristiano, bautizado, hago parte de la iglesia católica, hago parte del cuerpo místico de Cristo. No puedo ni debo tener a María como una opción. No, María se convierte, o sea, tiene un papel importantísimo en mi vida. Es un eslabón que me une a Jesús. Dice entonces, llena de gracia. Todo esto nos abre entonces el panorama de la grandeza de la Virgen y por qué se convierte en algo fundamental dentro de nuestra fe. Llena de gracia, dice Pablo en la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en Cristo. O sea, Pablo aquí está haciendo una referencia a la nueva economía de la gracia. No era la misma relación que Dios mantenía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, no, ahora hay una nueva alianza. Y dentro de esa nueva alianza hay una comunicación más especial de Dios con los hombres. Primero, se hace hombre, se encarna y se hace hombre. Pero además de eso, aquí está Dios. Se hace hombre y se hace más cercano a nosotros. Obvio, porque está aquí más cerca. Ya asumió la naturaleza humana. Pero para él no fue suficiente. Él quería estar más cerca de nosotros. ¿Cómo hizo entonces? Aparece Nuestra Señora. Nuestra Señora nos lleva a Jesús y Jesús es el mediador al Padre, ante el Padre. Eso debe quedar muy claro porque nos traza a María fundamental en un panorama dentro del cristianismo. Bueno, entonces, estas palabras de la carta a los Efesios revelan el eterno designio de Dios Padre, su plan de salvación del hombre en Cristo. Es un plan universal que comprende a todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Todos, así como están incluidos al comienzo en la obra creadora de Dios, también están incluidos eternamente en el plan divino de salvación que se debe revelar completamente en la plenitud de los tiempos con la venida de Cristo. O sea, fue el momento definitivo. Llegó nuestro Señor Jesucristo
y como espada, eso sí, a dividir, pero el que es con Cristo o el que es contra Cristo. Y por eso el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. Porque entonces nace la iglesia como institución acoge a todos aquellos que mirando a Cristo lo proclaman como el Salvador y como el Mesías. Por eso es una nueva alianza. Ya no es alianza con el pueblo de Israel, sino que es alianza con la iglesia. Dice, en efecto Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Esto es retomando la carta de Pablo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Y cada vez que uno escucha esa palabra de santos e inmaculados, uno dice, bueno, es un San Benito, es un Santo Cura de Ars, un Padre Pío, un San Francisco de Asís, un Santo Domingo de Guzmán, un San Ignacio de Loyola, Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, no sé. Para que se hagan una idea, solamente los benedictinos tienen alrededor de 3000 santos canonizados por la iglesia. Yo creo que para el día de hoy, más o menos en el martirologio romano, donde consideramos a todos los santos de la iglesia, debemos de tener unos 15.000 santos más o menos canonizados. Porque hay muchos santos que no han sido canonizados porque su vida fue santa, pero en silencio. Entonces la iglesia no los proclamó públicamente como santos. Pero bueno, entonces uno puede decir, no, cuando aquí dice Pablo que estamos llamados y fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, miren cómo Dios siempre nos tuvo aquí, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Dios mío, ¿yo cómo alcanzar la santidad? Yo, pero con todas estas debilidades que yo tengo, lo primer requisito, insumo fundamental para caminar hacia lo que Dios quiere con nosotros es tener confianza. Él sabe que somos débiles. Obvio que conoce nuestra debilidad. Obvio que la conoció desde siempre. Obvio que en el momento de estar en lo alto de la cruz y sufriendo todos esos ultrajes, improperios a causa de nuestro pecado, Él sabe que estaba muriendo y que nosotros íbamos a ser infieles. Él lo sabía. Pero a nosotros nos debe de dar confianza con que nuestro Señor Jesucristo, conociendo nuestras debilidades, compró gracias y bendiciones para que yo pueda alcanzar lo que Él quiere de mí. Y lo quiere de mí en la familia, en medio de los amigos, en las relaciones que podamos tener, siempre honestidad, claridad, equilibrio, etcétera. Amor, auténtico amor, aquí lo dice claro, que seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Y ahí entonces vamos pensando en la Santísima Virgen. Ella sí que supo vivir esto. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Y Él quiso que su Hijo, que Jesucristo, se hiciera hombre por María, según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora bien, escuchen esto. El plan divino de la salvación, nos quedan 13 minuticos. El plan divino de la salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno. Aquí preguntan entonces, no sé si entiendo bien, ¿la Virgen María nos lleva a Jesús y Él nos lleva al Padre? Así es, tal cual. Entonces, tomando Él, asumiendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, se anonadó, Él se rebajó a la naturaleza humana. Oído, no perdió nada de Dios, pero se rebajó en cuanto asumió la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque estando con nosotros ya Él tenía la posibilidad, mucho más clara y evidente, de poder mirar al cielo y decir, cuando los apóstoles le preguntan, Señor, o le piden más bien, Señor, enséñanos a orar. Mira que Juan Bautista le enseña a sus discípulos, tú no nos vas a enseñar a orar. Nuestro Señor les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás, o sea, Él tiene la capacidad ya en su naturaleza humana de decirle al Padre, Padre con toda propiedad, ¿no? Porque el Padre se hizo esposo de Nuestra Señora y concibió virginalmente en el vientre de María su naturaleza humana. Esto es maravilloso, esto es muy bonito. Entonces por eso Él se convierte en mediador, mediador ante el Padre, y María intercesora delante de Jesús. Entonces el camino se acorta. Sí. Bueno, el plan divino de la salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno. Está también, según la enseñanza contenida en aquella carta, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, y todas las cartas paulinas, abarca a todos los hombres, pero, oído, el plan de salvación, los designios de Dios para que nosotros seamos santos, para que nos convirtamos, para que alcancemos el cielo, todo lo que Dios quiere de bueno para nosotros. Dios no quiere nada malo para nosotros. El mal lo buscamos nosotros mismos. Dios quiere todo lo bueno, pero miren esto,
abarca a todos los hombres, ese deseo de que participemos en el plan de Dios, pero reserva un lugar particular a la mujer que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. Cuando hablamos del Padre hablamos de Creador. Cuando hablamos del Hijo hablamos de Redentor o de Salvador. Cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Santificador. Pero siendo el Espíritu Santo santificador no quiere decir que el Hijo no sea santificador y que el Padre no sea santificador, no. Son diferentes atributos de la Santísima Trinidad que hemos ido identificando con diferentes personas. Pero bien podríamos decir que también el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, participó en qué? En la creación. Y que ellos dos participan en qué? En la santificación. Obvio, porque son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Lo que hace una persona, ¿cierto? Involucra a las otras dos personas. Entonces, repito, se reservó un lugar particular a la mujer que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de salvación. Y aquí escribe el Concilio Vaticano II. Esto es muy lindo. Dice: ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en pecado, según el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Manuel. Estas son las palabras de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Miren esto. Siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo estaba profetizado. Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. La claridad, no es que la Virgen tenía más hijos, que son una de las barbaridades que podemos escuchar por ahí. Esto ya está profetizado del Antiguo Testamento. ¿Por qué Isaías hace hincapié en decir que esa mujer es virgen? Y ahí está, a eso hay una unión también, una ligación muy especial con María Virgen antes, durante y después del parto. Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emanuel, según las palabras de Isaías. De este modo, el Antiguo Testamento prepara aquella plenitud de los tiempos en que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Miren, esto es un texto ya del Nuevo Testamento, nacido de mujer, o sea, aquí queda claro que tuvo una madre, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La venida del Hijo de Dios al mundo es el acontecimiento narrado en los primeros capítulos de los Evangelios, según Lucas y Mateo. Bueno, asuntos técnicos aquí, a ver cómo van las cosas. Vamos bien. Nos quedan 8 minuticos. Bueno. María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de este acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Ya desde un primer momento en el vientre de Santa Ana, Nuestra Señora es concebida de una manera muy particular, muy singular y muy especial. ¿Por qué? Porque está siendo preparado en el vientre de Santa Ana aquella mujer que va a ser la madre de Dios. Eso no es cualquier cosa. O sea, humanamente hablando, Dios hizo lo que podía hacer en materia de perfección para ponérselo a la Santísima Virgen. Entonces María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de este acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? La anunciación, el anuncio del ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Acontece en Nazaret, en circunstancias concretas de la historia de Israel. O sea que esto no es cuestión de ir y leer el Evangelio y decir, no, es que yo esto lo entiendo más bien así, porque hay unas formas literarias, entonces no es tanto que nació de María, no, eso quiere decir que espiritualmente María se unió a Jesús. No, esto es un acontecimiento histórico, está claro. Acontece en Nazaret, o sea, es un lugar, en circunstancias concretas de la historia de Israel, el primer pueblo destinatario de las promesas de Cristo. El mensajero divino dice a la Virgen María, vayan ustedes, Lucas capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué nos cuenta Lucas aquí? Que muy posiblemente esto lo dice la tradición también. Los primeros tiempos de la iglesia guardaron historias muy lindas al respecto de esta elaboración de los evangelios, que Lucas, pensando en dónde conseguir una fuente fiel que le contara al respecto de Jesús, pues dijo, María está viva, la madre de Jesús. Se fue para Éfeso corriendo. Y estos detalles que él da de la anunciación seguramente vinieron de boca de la Santísima Virgen. El mensajero divino dice a la Virgen, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Llena de gracia, o sea, ya en ese primer momento, ¿se recuerdan? En el vientre de Santa Ana ya tenía más, en el momento, primer momento de la concepción en el vientre de Santa Ana,
Ya tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y los santos. Y aquí el ángel vuelve y la saluda y le dice, llena de gracia. María, ya en el mismo capítulo 1, pero versículo 29 de Lucas, dice, María se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo, porque fue un misterio también para Nuestra Señora hasta ese momento. De tal manera para ella era un misterio que dice la tradición que Nuestra Señora en ese instante que recibe la visita, o momentos antes más bien del recibimiento del ángel San Gabriel, Nuestra Señora estaba pensando en consagrarse a aquella que iba a ser la Madre de Dios. Y ella ya deducía por la sabiduría que tenía en su naturaleza humana y por los dones sobrenaturales y preternaturales que tenía Nuestra Señora como Madre de Dios, ya como predestinada a ser Madre de Dios. Ella viendo el mundo como estaba en caos, decía, no, esto ya tiene que venir el Mesías porque tiene que venir. Y entonces ella rezaba con ahínco, con empeño por la venida del Mesías y se imaginaba el Mesías. Se imaginaba la voz del Mesías, los bracitos del Mesías, el cabello del Mesías, todo. Y empezó a concebirlo física y espiritualmente. Cómo serían los actos de caridad realizados por el Mesías. Y ella sí que tenía presupuestos para hacerlo, porque contenía en sí, en su corazón, todo lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura de los profetas, de Isaías, todas las palabras proféticas estaban en el corazón de nuestro Señor. Ella fue concibiendo espiritualmente esa imagen del Mesías. Cuando ya logró concebirla de una manera espléndida, ¡pah!, aparece el ángel. Y cuando le dice que va a ser la Madre de Dios, ¿por qué se conturba Nuestra Señora? Queda, o cuando una noticia muy esto lo impresiona. ¿Por qué quedó tan impresionada? Porque ella no se sentía como merecedora de semejante noticia y semejante gracia. ¿Qué significarían aquellas extraordinarias palabras y en concreto la expresión? Y esto es muy importante cuando hablamos de la expresión llena de gracias, que jaritomene, ¿no? Significa eso, llena de gracia. Todo lo que Dios tenía para colocar en una criatura de bello, de hermoso, de puro y de sobrenatural, lo puso en Nuestra Señora. Nos quedan 3 minutos. Sí, yo voy a pasarle los documentos. Este de la encíclica, carta encíclica Redentoris Mater, la encuentran en vatican.va. Inclusive yo se los mando ahora por PDF también para que la tengan ahí en la mano, pero es fácil de conseguir en la web. Bueno, terminamos con esto y continuamos después en nuestra próxima clase. Continuamos. Dice entonces, si queremos meditar junto a María sobre estas palabras y especialmente sobre la expresión llena de gracia, podemos encontrar una verificación significativa precisamente en el pasaje anteriormente citado, la carta a los Efesios. Pablo. Sí, después del anuncio del mensajero celestial, la Virgen de Nazaret es llamada también bendita entre las mujeres. Cuando Nuestra Señora va y visita a su prima Santa Isabel, hay una proclamación de la santidad de Nuestra Señora increíble. Inclusive es la primera declaración de la maternidad de Nuestra Señora, porque Santa Isabel cuando ve a Nuestra Señora dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor me venga a visitar? ¿Cuál Señor? Ella que vio, tuvo una moción interior del Espíritu Santo que le mostró que en el vientre de su prima, de Nuestra Señora, estaba ya la semilla de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto se explica por aquella bendición de la que Dios Padre nos ha colmado en los cielos en Cristo. Es una bendición espiritual que se refiere a todos los hombres y lleva consigo la plenitud y la universalidad, que brota del amor que en el Espíritu Santo une al Padre y el Hijo consubstancialmente. O sea, la más grande bendición que pudo haber recibido la humanidad la recibió por manos de ¿quién? Por manos de Nuestra Señora. O sea, para Dios, ¿qué es imposible? Nada. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, tiene todo. No necesitaba de Nuestra Señora. Podía venir perfectamente de 30 años, hacerse hombre, ¡pum!, aparecer por ahí en medio del desierto, comenzaban las tentaciones, iba y empezaba a hacer milagros y predicaba. Listo. No tuvo que contar, no tenía necesidad ninguna de quién, de la Santísima Virgen, mucho menos de San José. Sin embargo, el designio divino es el designio siempre más perfecto. Y quiso tener una madre para asemejarse también a nosotros y estar más cercano a nosotros. Por eso es que podemos decir que somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Como somos hermanos de Él, también por filiación adoptiva, somos hijos de Dios Padre. Esto es muy bonito. Y esta gracia y esta bendición universal se recibe por manos de quién? De Nuestra Señora. Tanto así es universal que inclusive aquellos que no conocen la iglesia, que no han tenido la oportunidad de saber al respecto de Jesús, de la Santísima Virgen, de los sacramentos, etc., son también hijos de la Santísima Virgen, de alguna manera. ¿Por qué?
porque nuestra señora a todos nos quiere reunir en torno de Cristo. Bueno, un minuto. Fugit irreparabilitem. Que por qué estoy tan pendiente. No, Diego, yo estoy pendiente de la hora, es porque me dieron un tiempo. Aquí me dieron un horario muy claro, hasta las 8. No sé si tiene una pregunta más. Mm, pero bueno, después vamos a tener tiempo para encontrarnos, van preparando preguntas, las dejan aquí en los comentarios y cuando tengamos nuestro próximo encuentro, que vamos a seguir con este texto, recuerden Redemptoris Mater de San Juan Pablo II, es que esto tiene mucha sustancia y podemos ir inclusive más lento. Yo me aceleré un poco para tratar de avanzar, pero miren, por Dios, nosotros estamos aquí en la página 6 y yo me fui volando. La página 6 y esto va, por Dios, esto va hasta la página 50, o sea, bueno, la usaremos entonces para nuestro próximo encuentro. Vamos a hacer una oración final, vamos a ponernos vamos todos en nuestras casas, cerramos los ojos, vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Virgen. Hemos tenido la oportunidad de contemplar grandezas de ese regalo entregado por nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, porque si Él quiso una madre, quiso también que esa madre fuera madre nuestra. Cuando en lo alto de la cruz, la persona de Juan nos entrega a todos nosotros y dice: Juan, he ahí a tu madre, y a María le dice: Madre, he ahí a tu hijo. Ese Juan que está al lado de la cruz, Juan Evangelista, es una representación de todos y cada uno de nosotros. Y es madre nuestra en cualquier momento, así como la madre en nuestra casa. Todas las que están escuchando esta charla y son madres saben lo que es ser madre en la casa. Es madre del hijo bueno, el hijo aplicado, pero también de aquel que no es tan bueno, que no es tan aplicado y que termina siendo hasta una oveja negra. Bueno, por más que tengamos debilidades, fracasos, por más que le hayamos dado la espalda a Dios no sé cuántas veces en la vida, nuestra señora sigue siendo madre. Y por eso es que nos acercamos a ella a través de estos documentos, para ver su grandeza, pero no es una grandeza que aplasta, no es una grandeza que acoge y que protege. Esa es Nuestra Señora, la Madre de Dios, que siendo Madre nuestra quiere acercarnos cada vez más a su divino Hijo, y que nunca jamás nos va a ver con rencor, nos va a ver con odio, o que por el contrario nos va a despreciar y nos va a dejar de lado. No, siempre va a estar ahí. Si una madre, una simple madre, digamos así, tiene esa serie de actitudes con un hijo que le paga mal, que puede llegar a maltratarla físicamente, y la madre sigue ahí empeñada en acompañarlo, en ayudarlo, en cuidarle lo que necesite. Ahora mucho más con nosotros la Santísima Virgen, que siendo la Madre de Dios es la criatura más perfecta que hay. Como criatura perfecta derrama abundantísimamente un amor sobre nosotros, que cada día es más grande, porque cada vez que nosotros le damos las espaldas a ella, se abre como que un abismo de más grandeza y de más misericordia. Eso es lo más maravilloso de Nuestra Señora. Entonces agradezcámosle a ella con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.